Caso sobornos. Has escuchado mucho, ¿verdad? Que el cuaderno, que el préstamo de $6,000, que el aperito. Hoy te voy a hablar la verdad, lo legal, lo que está realmente en el expediente, que es lo único válido, no lo político ni lo mediático. En el reportaje de Fernando Villavicencio, donde empezó todo, es nombrada Pamela Martínez y por eso deciden allanar su oficina en la Corte Constitucional. Allí encuentran un cheque que para ellos resultó sospechoso. ¿De cuánto? $139. No, no son miles, ni millones. $139. El cheque era a favor de la administración de un edificio. Cualquiera que vea eso piensa que es el pago de una alícuota, lo lógico. Pero para la Fiscalía, el cheque es muy sospechoso y relevante para la investigación. ¿Por qué? Porque con eso, en cambio, justificaron el allanamiento al departamento privado de Pamela Martínez. No es realmente una buena justificación. Lo que hace preguntarnos, ¿acaso sabían antes que ahí iban a encontrar algo? Ahora, para hacer un allanamiento hay una serie de trámites que hay que seguir. El allanamiento al departamento de Pamela Martínez fue autorizado el 29 de mayo a las 15:22 y a las 16:35 ya estuvieron listos. Tan solo 1 hora y 13 minutos después. Es decir, en un poco más de 1 hora lograron hacer todos los trámites. Y esto, para aclarar, no son correos simples. Son hojas físicas que deben ser firmadas, transportadas y entregadas físicamente en distintas instituciones. Luego la autoridad debe recibir, aprobar, firmar y seguir con el trámite. Esto repetido en al menos 5 lugares físicos. Quito a esa hora, el tráfico. Solo pensar que uno de esos comunicados se logró hacer, firmar y entregar en 1 hora es dudoso. ¿Se imaginan hacer eso en 5 instituciones, junto con varios trámites más? ¿Acaso tenían ya todo preparado? Una vez en el allanamiento, se deben detallar todo. Pero aquí no se pone ni quiénes hacen el allanamiento. En el acta, que no tenía ni nombres, se describe cómo se dio el allanamiento, debiendo indicar que al llegar al lugar se encontraba en el inmueble antes descrito el señor Jimmy Román Salazar Sánchez, quien para la realización de dicha diligencia antes referida otorgó las facilidades para ingresar al inmueble. El referido ciudadano procedió a abrir la puerta del inmueble antes mencionado con una llave y se mantuvo en el lugar hasta concluir la diligencia. A ver, si es que yo abro con una llave una puerta, quiere decir que estoy afuera del departamento. Porque si estoy dentro, no abro con una llave, simplemente abro. O aún más, si es que yo estoy adentro y la fiscal esperando afuera, ¿cómo sabe la fiscal con qué abrí la puerta? Entonces, es evidente que el esposo de Pamela Martínez abrió desde afuera. Eso quiere decir que el esposo de Martínez estaba esperando el allanamiento. ¿Ya sabía del allanamiento? O por una extraña coincidencia, el esposo de Martínez justo pasaba por ahí con las llaves del departamento. Más claro, ya tenían todo preparado. Dato curioso, el esposo de Martínez nunca fue procesado. ¿Y qué creen? En el acta no se detalló nada. Dejaron espacios vacíos para ser llenados después. Ni siquiera se pone la hora en que se acabó el allanamiento. Entonces, ¿hubo en verdad un procedimiento? Para hacer el allanamiento, también es necesario que los peritos sean quienes levanten los indicios. En su informe, el perito encargado del allanamiento dice que llegó 5 minutos después de la llegada del equipo de fiscalía, por lo que llegó a una escena, dice él, modificada, y eso lo escribe. Es decir, no puede garantizar que lo que se encuentra en el departamento estaba originalmente ahí. Claro, este peritaje no fue tomado en cuenta por la fiscal en el juicio. En el allanamiento se levantan indicios que se detallan en varios documentos. Hay un acta de allanamiento y luego una cadena de custodia. En ambos, los indicios deben coincidir a la perfección, pero aquí no. Por ejemplo, en el momento del allanamiento,
Encuentran una tarjeta SD marca Maxell, pero en la cadena de custodia esta tarjeta pasa a ser marca Sandix. Lo mismo pasa en decenas de artículos que pasan a ser, por ejemplo, un CD con un texto Amigos de Salazar a un CD con el texto Amigos Salvajes. Pero no solo cambian descripciones, sino que aparecen mágicamente nuevos artículos. De 55 indicios encontrados en el allanamiento, pasaron a ser 72 en el registro. 72. De un CD encontrado, pasaron a ser 6 en el registro. De 6 agendas, pasaron a ser 8. Es evidente que no se cumplió la cadena de custodia. En este allanamiento se encontró el famoso cuaderno de Pamela Martínez. Uno pensaría que tan valioso objeto estaría escondido, atrás de una pared, bajo llaves o en un sótano, algo así. Pero no, se encontró así, tal cual, sobre la chimenea, a simple vista. Aquí, mírenlo, visible desde cualquier lugar del departamento. Los investigadores no tuvieron que buscar nada. Y lo mismo pasó con todos los demás indicios. Todos fueron encontrados a simple vista, encima de la cama, del velador, de la estantería. Nada estuvo escondido, nada tuvieron que romper. Todo facilito para los investigadores. Hay peritos con superpoderes. Uno que analizó el cuaderno dice que fue escrito con tinta pastosa y sin usar ninguna técnica especializada. ¿O acaso el cuaderno fue escrito tan recientemente que la tinta todavía es nueva? No es que estaba escrito hace años. Hay peritajes que son igualitos, hasta con la misma foto. Este peritaje, por ejemplo, es del 3 de junio y este del 3 de julio, pero la foto es la misma. ¿Hicieron de verdad el peritaje? La Fiscalía General del Estado tiene un sistema de gestión documental. Este sistema permite demostrar la veracidad de cada documento, su fecha de creación, quién es el responsable, quién recibió, etc. Pero en todo este proceso de fiscalía, ningún documento, ninguno fue subido al sistema. ¿Por qué? ¿No querían que sepan la fecha real de los documentos? Hay otro tema que ha sido muy mediático, el préstamo de $6,000 a Correa. Pero hay algo que no contaron. El fondo del que salió el préstamo fue creado con los aportes de los militantes, entre ellos el mismo Correa. Sí, le prestaron $6,000 de allí, pero Correa aportó 7,600, aportó más de lo que pidió prestado. E incluso ese préstamo, como se demostró, Correa terminó devolviéndolo, pagó todo lo que le prestaron. Nunca en la historia del Ecuador se ha forjado un juicio para acabar políticamente una persona. Dicen que hasta tienen la sentencia redactada. La pregunta es, ¿los jueces se van a prestar a esto? Tarde o temprano, todo cae por su propio peso. Tarde o temprano, se sabrá todo.